En la serie Supernatural hay una escena que pocos olvidan. La muerte, ese viejo con bastón que come pizza y escucha música clásica, le dice a Dean Winchester algo que debía hacer temblar a cualquier creyente. Soy más vieja que Dios, y a él algún día también me lo voy a llevar. No es una amenaza, no es un alarde, es una declaración de hechos. Porque en el universo de la serie, la muerte no fue creada. Ella ya estaba ahí cuando Dios empezó a crear. Ella es el equilibrio que existía antes de cualquier ángel, cualquier demonio o cualquier dios pagano. Pero la pregunta no es si eso pasó en una serie de ficción. La pregunta es, ¿y si la serie tenía razón? ¿Y si la muerte no fue creada por Dios? ¿Y si es más antigua que cualquier dios que los hombres hayan inventado? ¿Y si al final ella se los lleva a todos, incluyendo al que llamamos el Todopoderoso? Porque en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, en el México prehispánico, en las tradiciones africanas, la muerte no era un enemigo a vencer, era una fuerza anterior a los dioses, y esa fuerza ni Dios puede pararla. Así que, ¿qué les parece si hoy vamos a abrir otra nota del archivo paranormal? Miren, amigos, para hablar de la muerte como un principio universal, debemos primero que entender cómo la representó Supernatural. Porque esa serie hizo algo que pocas ficciones se atreven. Le quitó la guadaña, le quitó el miedo barato y le puso un viejo con bastón que come pizza, escucha música clásica y tiene un poder tan absoluto que ni Dios ni Lucifer se atreven a cruzarse con él. La primera aparición de la muerte es en la quinta temporada, en el capítulo 2 minutos para la medianoche. Dean Winchester la busca porque necesita su anillo para encerrar a Lucifer. ¿Y cómo la encuentra? En un comedor, sentada, sola, comiendo pizza, mientras afuera el mundo se está acabando. Ella no tiene prisa, ella no tiene miedo. Ella solo está. No hay ángeles custodiándola, no hay ejércitos demoníacos protegiéndolo. No lo necesita. Porque la muerte es la única que sabe que cuando todo termine, ella seguirá ahí. Y entonces suelta la frase que rompió todo. Soy más vieja que Dios, y a él algún día también me lo voy a llevar. No lo dijo como una amenaza, no es un alarde, es una declaración de hechos. Porque en el universo de Supernatural, la muerte no fue creada. Ella ya estaba ahí cuando Dios empezó a crear. Ella es el equilibrio que existía antes de cualquier ángel, cualquier demonio, cualquier dios pagano, y antes de que el mismo Dios que se hace llamar el Alfa y el Omega. Los fans de la serie saben que esa frase no es un adorno. A lo largo de las temporadas, la muerte demuestra una y otra vez su poder que no tiene límites. Él puede matar a un alma inmortal con solo tocarla. Puede detener a Lucifer con un gesto. Puede devolverle el alma a Dean cuando nadie más puede. Y cuando habla, todos escuchan. Dios mismo, en sus momentos más soberbios, nunca se atrevió a cruzarse con ella. Sabía que ella era la única fuerza que no podía controlar. Pero lo más interesante no es solo su poder,
es su personalidad. La muerte no es mala, no es vengativa, no es demoníaca, es neutral. O sea, cumple su función. Le importa el orden, la jerarquía, las reglas. Por eso cuando Dean le pide ayuda para detener a Lucifer, ella accede, pero a su manera. Le da el anillo, pero le dice claro: quien se ponga este anillo morirá. No hay trampa, no hay negociación. Así funciona ella. Y funciona la muerte en la vida real. No negocia, no se apiada, solo cumple. Y aquí viene un punto que los fans más atentos suelen recordar. En la temporada 10, en el capítulo Brothers Keepers, Dean logra matar a la muerte. La apuñala por la espalda con su propia guadaña. Y muchos creyeron que ahí terminaba el personaje. Pero lo que la serie muestra es un detalle que muchos pasan por alto. Es que en el momento en que la muerte cae, otra aparece para ocupar su lugar. Con los mismos recuerdos, con el mismo poder, con la misma función. Porque la muerte no es un ser, es un principio. Y los principios no mueren, solo cambian de cara. Ese detalle es clave, porque significa que aunque en la ficción el personaje pueda ser eliminado, lo que representa no puede ser destruido. La muerte sigue ahí. Y eso, para quienes estudian estas cosas, es exactamente lo que pasa en la vida real. La muerte no es una persona, es un ciclo, es un tránsito. Y siempre, siempre continúa. Esa versión de la muerte es única en la ficción, porque la mayoría de las representaciones la muestran como algo a vencer, como un enemigo, como un castigo. Supernatural la mostró como lo que realmente es, una fuerza anterior a todo, que no responde a nadie, que no le debe lealtad a ningún poder y que al final, como ella misma dice, se llevará hasta el que se cree inmortal. Pero no solo es poder, también la sabiduría. La muerte de Supernatural no es un monstruo, es un filósofo que tiene opiniones sobre los humanos, sobre Dios, sobre el caos que dejaron los ángeles. Disfruta de las pequeñas cosas: una buena pizza, una sinfonía de Beethoven, unos nachos con queso. Y en su neutralidad hay una verdad incómoda. Ella no odia a los vivos, solo espera. Y cuando llega el momento no pregunta, no juzga, no perdona, solo hace su trabajo. Y aquí viene la pregunta que pocos se atreven a hacer. ¿Y si Supernatural no inventó esta versión? ¿Y si la recuperó de tradiciones mucho más antiguas donde la muerte no era una creación divina, sino un principio que existía antes que los dioses? En el antiguo Egipto, la muerte era un tránsito, no un final. En la mitología griega, el dios Thanatos era anterior a los dioses olímpicos. En las tradiciones africanas, la muerte es una fuerza que ni los espíritus más poderosos pueden detener. Y en México, la Santa Muerte es vista por muchos como una entidad que no le debe lealtad ni a Dios ni al diablo. Lo que Supernatural logró, sin querer, ¿verdad?, fue mostrar una verdad que muchas culturas han conocido por siglos. La muerte no es el final, es el orden. Y ese orden, ni Dios puede romperlo. Miren, en el próximo bloque vamos a explorar esas tradiciones antiguas. Vamos a ver cómo mucho antes de que existiera Supernatural, la muerte ya era vista como una fuerza anterior a los dioses. Y vamos a preguntarnos si la serie no estaba inventando
sino recordando algo que la humanidad ya sabía. Ok, bien. En el bloque anterior vimos cómo Supernatural construyó una de las versiones más poderosas de la muerte en la ficción moderna. Un viejo con bastón neutral, imbatible, existía antes que Dios. Pero lo que muchos fans no saben es que esa versión no nació en los guiones de la serie. Es mucho más antigua. Estaba esperando desde hace miles de años en las tradiciones que la humanidad ha construido alrededor de lo inevitable. Porque mucho antes de que existiera la serie, ¿verdad? Antes de que existiera el cristianismo, antes de que existiera cualquier religión que conocemos hasta hoy, la muerte ya estaba ahí. Y las culturas antiguas lo sabían. No lo veían como un enemigo a vencer, sino como una fuerza anterior a los propósitos de los mismos dioses. Empecemos por el antiguo Egipto. Para los dioses, la muerte no era un final, era un tránsito, un pasaje hacia otra forma de existencia. Por eso construyeron monumentos que desafían el tiempo. Por eso momificaban a sus muertos. Por eso escribieron el libro de los muertos, un manual para que el alma navegara por el inframundo sin perderse. Pero lo más interesante es que en su mitología, la muerte no era una creación de los dioses. Era parte del orden original del universo. Incluso los dioses, los más poderosos como Ra, Horus, ellos tenían que enfrentar cada noche a la serpiente Apophis, que representa el caos y la muerte. Y si Ra perdía, el mundo se acababa. Porque ni los dioses están exentos de la muerte. En la mitología griega, la muerte se llamaba Thanatos y era anterior a todos los dioses olímpicos. ¿Va? Según la teogonía, la de Hesiodo, el dios Thanatos nació de Nix, la noche, sin intervención de ningún dios. Era un principio primordial. Entonces Zeus, el rey de los dioses, podía matar titanes, podía encadenar a Prometeo, podía lanzar rayos desde el cielo, pero no podía detener a Thanatos, porque la muerte no le obedecía. La muerte simplemente era. Los griegos sabían que los dioses podían morir. No eran inmortales en el sentido absoluto. Eran inmortales mientras alguien creyera en ellos, mientras su tiempo no hubiera llegado. Pero la muerte siempre llegaba, incluso para los dioses. En las tradiciones nórdicas, la muerte era un destino inevitable. Los dioses de Asgard sabían que estaban condenados a morir en el Ragnarok. Odín, el padre de todos, pasó su vida buscando formas de evitar ese destino. Pero no pudo, porque la muerte en el norte antiguo no era un castigo, era parte del tejido del mundo, y ni los dioses podían romper ese tejido. En África, en las tradiciones yorubas y en las religiones derivadas como la santería, la muerte no es un enemigo, es una fuerza que acompaña la vida. Los muertos no se van del todo. Se convierten en ancestros, en guías, en protectores. Y la muerte no es una puerta que se cierra, sino un umbral que se cruza. En estas tradiciones no hay un dios que controle la muerte. Hay un ciclo que nadie puede detener. Y aquí llegamos a México. Porque en nuestras tierras, antes de la llegada de los españoles, la muerte ya tenía un lugar central en la cosmovisión. Los mexicas tenían a Mictlantecutli, el señor del inframundo, y a Mictlantecíhuatl, que era su esposa.
No eran demonios, eran gobernantes de un lugar al que todos iban a parar sin importar su rango, ni sus riquezas o sus dioses. O sea, la muerte era la gran igualadora. Cuando llegaron los españoles, intentaron borrar esas creencias, pero no pudieron. La muerte se mezcló con el catolicismo, se escondió en los santos, se filtró en las oraciones. Y de esa mezcla nació la Santa Muerte, dicen. Una figura que hoy es muy venerada por millones de personas en todo México, incluso más allá. Lo que los devotos de la Santa Muerte dicen, y esto es clave para nuestro tema, es que ella no le debe lealtad a nadie, no le obedece a Dios, no le obedece al diablo. Ella es anterior a ambos, por eso puede proteger a quien le pide, sin importar su fe, incluso sus pecados o condiciones, ¿verdad? Porque su poder no viene de ninguna jerarquía celestial, viene de ser la muerte misma. Y aquí hay un dato que pocos conocen, En las oraciones más antiguas de la Santa Muerte, en los rezos que pasaron de generación en generación en el México profundo, hay frases que recuerdan a la muerte de Supernatural. Señora de la noche, que no le temes a nadie, que ni el cielo ni el infierno te mandan, que viniste antes que el sol y que te llevarás hasta al que creó todo. ¿Coincidencia? No. ¿O tal vez? O tal vez la serie sin querer recuperó una verdad que en México nunca hemos dejado de saber. La muerte no es una creación, es una fuerza primordial. Y esa fuerza no responde a ningún dios. En el antiguo Egipto, en la Grecia clásica, en el norte de Europa, en África y en México, hay un hilo que conecta todas estas tradiciones. La muerte no es un castigo, no es un accidente, no es un enemigo que Dios vencerá al final de los tiempos. Es un principio, y los principios no se negocian. Los griegos lo sabían, por eso Thanatos no tenía templo, no se le rezaba para que se fuera, se le respetaba y se le esperaba. Los egipcios lo sabían, por eso no intentaban engañar a la muerte, sino prepararse para encontrarla. Los mexicas lo sabían, por eso la muerte no era motivo de terror, sino de ritual. Los devotos de la Santa Muerte lo saben, por eso no le piden que no llegue, le piden que cuando llegue sea justo. Supernatural capturó esa esencia y lo hizo a través de un viejo con bastón que come pizza. Un personaje que en su neutralidad nos recuerda algo que la humanidad ha sabido desde siempre. La muerte no es buena ni mala, y mientras los dioses vienen y van, mientras las religiones se levantan y caen, ella sigue ahí, esperando, porque su turno siempre llega. En el siguiente bloque, vamos a enfrentar la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Y la muerte es anterior a los dioses o al dios abrámico? Si no responde a nadie, si al final se llevará hasta el que se cree inmortal, entonces, ¿quién tiene realmente el poder? ¿El que crea? ¿El que al final se lo lleva todo? Hemos recorrido un camino largo, amigos. Desde la muerte de Supernatural, ese viejo con bastón que come pizza y nachos, y le dice a Dean que es más vieja que Dios, hasta las tradiciones antiguas de Egipto, Grecia, el norte de Europa, África y México, donde la muerte siempre fue vista como un principio anterior a los propios dioses.
Ahora toca enfrentar la pregunta que nadie quiere hacer, la que la serie se atrevió a plantear en una escena de menos de 2 minutos, la que los creyentes evitan, los ateos rara vez consideran, y los que estudian el ocultismo saben que no tiene una respuesta fácil. Y es esta. ¿Y si la muerte no fue creada por Dios? ¿Y si es más antiguo que Él? ¿Y si al final, como dijo, la muerte es supernatural, también se lo va a llevar? Porque en la tradición judío-cristiana, la muerte es el último enemigo. San Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios. El último enemigo en ser destruido es la muerte. Es una promesa de victoria. Un día Dios vencerá la muerte y los justos vivirán para siempre. Pero esa no es una promesa de fe. No es un hecho comprobable. Y lo que la historia de las religiones nos muestra es que la muerte ha estado ahí mucho antes de que existiera el Dios de Abraham, antes del cristianismo, antes del judaísmo, antes de que los primeros profetas levantaran la voz en el desierto. La muerte ya estaba ahí, recogiendo a los hombres, a los animales, a los árboles, a los ríos. Los egipcios lo sabían. Por eso no le rezaban a la muerte para que se fuera. Le rezaban para que fuera justa. Los griegos también. Por eso Thanatos no tenía templos, pero tenía un lugar en el orden del mundo. Los mexicas lo sabían. Porque Mictlantecutli no era un demonio al que vencer, sino un señor al que respetar. Los devotos de la Santa Muerte lo saben. Por eso no le piden que no llegue, le piden que cuando llegue los reciba con calma. Y si es cierto, si la muerte es anterior a los dioses y es un principio que no responde a nadie, entonces la pregunta cambia. Ya no es ¿Dios vencerá la muerte? Ahora es ¿la muerte permitirá que Dios la venza? Porque es supernatural. La muerte no es un enemigo que Dios pueda derrotar. Es una fuerza que Dios no puede controlar. Cuando Dios crea el mundo, ella ya estaba ahí. Cuando Dios creó el universo y a los ángeles, ella ya estaba ahí. Y cuando Dios crea a los hombres, ella ya estaba ahí. Esperando. Porque su turno siempre llega. Y eso, para muchos creyentes, es una herejía. Porque en su fe, Dios es el principio y el fin, el alfa y el omega, el que fue, el que es y el que ha de venir. Nada existe fuera de Él, nada escapa a su voluntad, ni siquiera la muerte. Pero la herejía en este caso no es una invención de Supernatural. Es una pregunta que los humanos nos hacemos desde que tenemos conciencia de nuestra propia finitud. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no elimina la muerte? Si nos ama, ¿por qué nos deja morir? Y al final va a vencerla, ¿por qué espera tanto? Los teólogos tienen respuestas, claro. El pecado original, el libre albedrío, el misterio de la voluntad divina, etcétera, etcétera. Pero para los que no creen, o para los que creen, pero se preguntan, esas respuestas a veces no alcanzan. Y ahí es donde viene la versión de la muerte supernatural, ¿verdad? Que la muerte se vuelve tan poderosa porque no necesita respuestas. Solo pone una pregunta sobre la mesa y la deja ahí. Ahora, amigos, aquí viene el punto donde muchos se van a encabronar. Porque esto no es un ataque a ninguna fe. O sea, no estoy diciendo que Dios no exista. No estoy diciendo que la muerte sea más poderosa que Él. Lo que estoy diciendo es que la pregunta está ahí.
y que la serie sin querer la puso en el centro de la conversación. Los creyentes dirán que es una pregunta absurda, que Dios es eterno, que la muerte no tiene poder sobre él. Los no creyentes dirán que es una pregunta obvia, que los dioses son inventos humanos y que la única certeza es la muerte. Y los que estamos en medio, los que hemos visto cosas, los que hemos escuchado historias, los que sabemos que hay más allá de lo que los libros cuentan, eso hace que nos quedamos con la pregunta: ¿por qué la muerte no es un enemigo que se vence con fe? La muerte no es un castigo que se evita con buenas obras. La muerte es, y mientras los dioses vienen y van, mientras todas las religiones se levantan y se caen, o mientras los hombres construyen imperios que se deshacen como castillos de arena, la muerte va a seguir ahí, esperando, porque algún día su turno llega. Entonces, Supernatural entendió algo que muchas religiones han tratado de ocultar. La muerte no le teme a Dios, y si algún día la humanidad logra trascender el miedo a morir, o tal vez descubra que la muerte no es el final, es una puerta. Y detrás de esa puerta, quizás, no hay ni dioses ni demonios, solo silencio. O quizá algo que ni la misma muerte conoce. Ok. Miren, estamos llegando al final de la nota. La muerte de Supernatural nos dejó una frase que se nos olvida: soy más vieja que Dios, y a él algún día también me lo voy a llevar. Una línea que para muchos fue solo un buen guión, pero para otros una ventana a algo más profundo. Porque antes de que existiera la serie, antes de que existiera el cristianismo, antes de que existiera cualquier religión que conocemos hoy, la muerte ya estaba ahí. Los egipcios lo sabían, los griegos, los mexicas, los devotos a la Santa Muerte, lo saben. La muerte no es un enemigo a vencer, no es un castigo, es un principio. Y los principios no negocian, no se sobornan, no se vencen con fe ni con buenas obras, solo se cumplen. La pregunta no es si Dios puede vencer a la muerte, la pregunta es si la muerte lo permitirá. Y esa pregunta, amigos, nadie la puede responder. Ni los santos, ni los brujos, ni los guionistas de Supernatural, nadie. Pero hay algo que sí podemos responder. La muerte nos iguala. Al final, todos llegamos al mismo lugar. Y lo que hagamos con el tiempo que nos queda, eso sí es nuestra elección. Ahora díganme ustedes, amigos, ¿quién cree que tiene más poder? ¿El que crea o el que al final se lo lleva todo? Y si la muerte no es el final, sino una puerta, déjame en los comentarios. Y si ha llegado hasta aquí, amigo, ya te la sabes. Suscríbete, activa la campanita y comparte esta nota. Compártela con alguien que necesite entender que la muerte no es un enemigo, es la única certeza. Esto es Archivos Paranormales. Nos vemos en la próxima. Si es que la muerte nos da tiempo.